Buenas tardes, soy Naomi Escobar Domínguez y voy a hablar sobre los temas y acontecimientos que vimos en la fase 3 en la materia en todo este semestre. La mayoría son sucesos que pasaron en el periodo de la Guerra Fría. Habla sobre América Latina en esta Guerra Fría, qué actor formó, de qué papel formaron, de qué lado estuvieron, cómo estuvo lo de la Revolución Cubana, la expulsión de Cuba en la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, que fue obviamente iniciada por Estados Unidos, cómo reaccionaron estos países latinoamericanos ante estas tensiones políticas, también sobre la Operación Cóndor, la Guerra de las Malvinas, la crisis de los misiles, el golpe de Estado de Chile, la Revolución Cubana, como ya la mencioné, entre otras. Lo que me llamó la atención cuando estaba investigando un poco sobre Che Guevara es que él es argentino, estuvo viajando en varios países de América Latina y fue en 1955 cuando conoció a Fidel Castro de México. Se pusieron de acuerdo, tuvieron muchas cosas en común en tanto temas políticos, sobre historia. Bueno, al final el Che Guevara se unió a Fidel Castro y comenzaron lo que fue la nueva idea, el pensamiento, un plan revolucionario contra el gobierno Batista. Y bueno, en 1956 salieron de México en un yate que llamaron el Granma, que era abuela. Si no me equivoco, se lo compraron a una pareja de ancianos y bueno, le pusieron Granma. Se fueron a Cuba junto con otros guerrilleros. Llegaron al sur de Cuba. ¿Cómo puedo decir? Los guerrilleros cubanos, los del gobierno, los recibieron, los atacaron, murieron varios, sobrevivieron ambos, pero perdieron muchos compañeros, obviamente guerrilleros, y también municiones y entre otras. Se la pasaron como que básicamente andando por toda Cuba, ganando aliados y gente que estuviera de su lado, empezando con toda esta revolución. Creo que desde las personas fueron literalmente conociendo a cada persona. Pero bueno, ya pasó. Fue en 1959, después de 3 años de que ya empezara toda esta guerra, cuando Fulgencio Batista abandona Cuba, se va y termina toda esta etapa y empieza un nuevo inicio para Cuba. Fue cuando la Revolución Cubana triunfó y bueno, ya empieza toda la historia con Fidel Castro, Che Guevara, básicamente en el poder. Ernesto Che Guevara fue una figura, un personaje que tiene muchas opiniones respecto a si fue un símbolo muy grande de lucha social, de resistencia, valentía, coraje, revolucionario y así. Y otras pues critican mucho todas sus acciones y decisiones, su persona. Entonces es como un personaje muy polémico. Todo depende de dónde lo quieras ver, desde tu punto de vista, ya sea desde tus experiencias o desde tu privilegio. Creo que es más importante, uno como estudiante y como la carrera de relaciones internacionales, es más importante o hay que tomar en cuenta analizar estos personajes o estas situaciones o cualquier tipo de conflicto desde un punto de vista más crítico, más neutral. Porque si nos basamos siempre en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros vemos como lo correcto o como lo incorrecto o como lo que nosotros estamos de acuerdo o según nuestra ideología, según nuestra religión, como que eso nos cierra, nos limita, nos mantiene en un lugar en el que no podemos llegar a comprender o no queremos comprender. Tal vez sí lo entendemos pero no queremos, porque ya tenemos nosotros nuestro pensamiento, nuestra forma, y no estamos abiertos a comprender otras distintas opiniones. Bueno, a lo que me refiero es que es importante saber analizar este personaje desde un punto más crítico o más profesional, porque es un personaje que de verdad hizo mucho. Me sorprendió ahora que estuve investigando junto con Fidel Castro todo lo que fue la Revolución Cubana y en general todo Cuba con América Latina. Me
dejó muy sorprendida, la verdad. Bueno, tomando en cuenta todo lo que fue la Revolución Cubana, podemos ver que fue un acontecimiento muy importante en lo que fue la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque tras la Revolución Cubana, Cuba empezó a aliarse, a unirse mucho a la Unión Soviética, y esto no le gustó nada a Estados Unidos, obviamente. ¿Qué pasó? Bueno, pasando esto fue la suspensión de los estados, de la Organización de los Estados Americanos hacia Cuba, que era básicamente todos los estados americanos. Cuba es un estado que está en América. ¿Qué pasó? Estados Unidos no quería que estuviera Cuba con la Unión Soviética. Oigan, todos ustedes, países americanos, vamos a sacar a Cuba porque está con la Unión Soviética. Nosotros somos básicamente capitalismo. ¿Con quién vas a estar? O sea, tenemos que recordar cómo estaban esos países, cómo estaba México en el 59, bueno, cuando fue la Revolución Cubana. Podemos decir que México llegó completamente a ser un país más globalizado o más internacional. Se abrió más internacionalmente hasta el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, muchos años anteriores, obviamente nosotros teníamos que estar, al igual que muchos otros países de Latinoamérica, pues del lado de Estados Unidos, ¿no? Porque no era de que tal vez no estuviéramos de acuerdo, tal vez nos quedaba ser neutrales y bueno, ceder. ¿Por qué? Porque si no, pues nos iba a ver muy mal. Sabemos que Estados Unidos era en ese entonces ya una potencia, y bueno, a veces por una se la llevan otros estados, y así fue como pasó la expulsión de Cuba. Básicamente como cuando tienes tú, no sé, un grupito de amigos y son varios, y entre dos de ellos ya hay un conflicto, una disputa, no sé, y bueno, pues tú estás como que no manches, ¿qué hago yo? O sea, yo no tengo nada que ver, pero estoy involucrada porque estoy aquí entre ellos. Entonces me pareció como que mucha atención este tema de la suspensión de la OEA para Cuba. O sea, bueno, esto de la suspensión de la OEA con Cuba fue en 1962. Fue básicamente que lo expulsaron del continente. Oye, estamos en la Organización de los Estados Americanos, Cuba, estás en América, pero lo siento mucho, ya no eres parte de nuestro continente porque no estás de nuestro lado. Básicamente fue eso. ¿Qué pasa? Ese mismo año, en 1962, unos aviones estadounidenses se dieron cuenta que en el territorio, bueno, en Cuba, había unos misiles, armas como civiles soviéticos en Cuba. Esto obviamente preocupó mucho a Estados Unidos porque, mira, si lanzaban desde Cuba esas armas a Estados Unidos, Estados Unidos y Cuba pues no están relativamente lejos, o sea, al contrario, no me parece, pueden llegar en cuestión de segundos o minutos a Estados Unidos y crear una tragedia enorme, una guerra nuclear literalmente. Bueno, es que hizo el presidente, era en ese entonces Kennedy, puso un bloqueo naval alrededor de Cuba y estuvo insistiendo de que, oye, llévate esas armas, no puedes tenerlas aquí. Bueno, ambas potencias no querían ceder para no mostrar cierta debilidad. Bueno, después se llegó a un acuerdo diplomático y bueno, se evitó toda esta guerra, posible guerra nuclear, que bueno, afortunadamente no pasó. Te deja muy, no sé si me da como coraje, te deja muy asombrado, o sea, como que te da un mal sabor de lengua, un mal sabor de boca, no sé cómo se dice, que la vida de cientos de millones de ciudadanos, de muchísimas personas, dependiera en ese momento de la decisión de unos cuantos líderes políticos, ¿no? Pero bueno, también muestra la importancia de la diplomacia en estos temas, del diálogo, que literalmente se puede evitar una gran tragedia en ese entonces. Y bueno, eso fue básicamente la crisis de los misiles. Estados Unidos le dio miedo que en Cuba hubiera armas de la Unión Soviética, el máximo enemigo en ese entonces. Obviamente te vas a ver amenazado y tienes que protestar, ¿no? Tienes que exigir que no se te haga ningún daño. Y bueno, afortunadamente no pasó a mayores, pero fue un tema pues, muy importante porque se pudo haber pasado lo peor. Bueno, ¿qué pasó con los golpes de Estado? Hubo muchos golpes de Estado en América Latina. ¿Por qué? Porque había un temor, había sentimiento de amenaza entre esto, en que países se volvieran o avanzaran o se estuvieran o que los notaran que se estaban convirtiendo en países comunistas. Esto que hacía que, bueno, los militares tomaban cierto poder o control en las personas, en los ciudadanos. Me pareció una gran violencia de derechos humanos porque te mataban hasta por pensar diferente, por tener
distintas ideologías políticas por no pensar, por no estar de acuerdo con algo que te afecta directamente. Básicamente te tenían controlado si tú eras diferente a lo que estaba en la norma, básicamente, si tú no estabas de acuerdo. Y bueno, fue muy feo, muchas personas inocentes perdieron la vida, muchos seres queridos de personas, muchas familias fueron exiliadas, muchos fueron perseguidos por el simple hecho de pensar distinto, y todos tenemos derecho a libertad de expresión, y qué aburrido sería, ¿no?, vivir en un lugar donde todos somos iguales. Y es muy feo que te estén silenciando, que te estén matando por el simple hecho. Pero bueno, te veías como una amenaza. ¿Qué pasa? Que cada país siempre va a ver por sus propios intereses, ¿no? Por su sentimiento, por sus principios, ¿no? Lo que más le importa. Entonces hay que entender, hay que tener una visión más, bueno, más crítica, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece muy, o sea, horrible, no. Bueno, algo que se ve aquí es que América Latina no lo podemos ver como algo igual o algo uniforme, porque podemos ver que algunos sí estuvieron de acuerdo o estuvieron del lado de Estados Unidos porque tenían los mismos intereses o porque dependían económicamente de él, como lo mencioné, que en su mayoría, ¿verdad? Y otros no, otros se sentían un poco más independientes, estaban de acuerdo o apoyaban ciertos partidos revolucionarios o gobiernos comunistas o de izquierda, ¿no? Y esto me hizo ver que, bueno, hay una cierta democracia, o que es importante que no todos son, cada país actúa conforme a sus intereses y a sus prioridades. Bueno, otro tema es la Operación Cóndor, que fue básicamente grupos militares de América del Sur, básicamente abatiendo, luchando, por así decirlo, atacando a opositores políticos, o a los que ellos determinaban como opositores políticos. Básicamente, ¿qué era? Había mucho desaparecido, había personas que eran exiliadas, expulsadas de su país, de sus tierras, porque los veían como, pues, sus enemigos, ¿no? Hasta era como que internamente los militares de América del Sur estaban en todos lados, o sea, era como si te tuvieran vigilado. Me recuerda mucho al libro de 1984 de Orwell. Es básicamente eso, como que había ojos en todos lados. Pero bueno, aquí sí te escuchaban protestar, hacer algo en contra, te silenciaban. No sé, me parece una violencia muy grande, como ya lo había dicho, a los derechos humanos, y que es muy importante, o por eso recalca mucho la frase de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, que es muy importante no olvidarnos y tener conciencia de todo esto que pasó para que no vuelva a suceder y para que no quede como algo en vano, ¿sabes? Porque fueron muchísimas vidas, fue muchísimas decisiones que costaron la vida de millones de personas inocentes. Bueno, otro tema fue la Guerra de las Malvinas, que fue cuando Argentina reclamaba la soberanía de las Islas Malvinas como parte de su territorio, del territorio argentino, a Reino Unido. Y Reino Unido sostenía que no, que las Islas Malvinas eran de su territorio, eran de, no, bueno, de Reino Unido. Pasa que en el 1982, ocurre una guerra que duró pocos meses, fue llamada la Guerra de las Malvinas, que bueno, igual tuvo muchísimas pérdidas y hasta el día de hoy sigue siendo un tema muy importante en la población argentina. Bueno, el golpe de estado en Chile fue cuando gobernaba Salvador Allende, que era su gobernanza fue con una ideología de izquierda, con ciertos cambios en la sociedad y en la economía de Chile. En el 73 los militares chilenos realizan un golpe de estado contra Salvador Allende, murió y bueno, pasó a la gobernatura, al poder de Augusto Pinochet, que duró varios años. Bueno, esto fue muy, ¿cómo puedo decirlo? Sabemos que Estados Unidos estaba preocupado, o cada que algún país estuviera cerca o lo notara que estaba llegando el socialismo o el comunismo, lo veía como una amenaza. Y bueno, ¿qué pasó con Chile? Salvador Allende era de izquierda, tenía otras ideas, otras reformas, y bueno, dentro de los mismos chilenos hubo mucha controversia, mucha división, y con esto del golpe de Estado, la presión de Estados Unidos, bueno, hubo mucha desaparición, obviamente, torturas, desplazos, despojos, todo por estar en contra también de este gobierno que ya estaba implantado. Bueno, se menciona muchísimo en este caso del golpe de Estado que hubo un gran cambio económico para bien, pero creo que hay que reconocer que no está bien cuando se concentra el poder en pocas manos o en pocas personas. Y también en qué personas, porque podemos verlo hasta en nuestro propio país con tres poderes diferentes, pero de nada va a servir si todos son lo mismo, ¿no? Si todos
o sea, creo que me doy a explicar, me doy a entender que no podemos estar todos en manos de pocas personas o en manos de muchas personas, pero que todos sean iguales. Y bueno, en conclusión, todo este tema, toda esta fase 3, estos temas, la verdad a mí me gustaron mucho, sobre todo la Revolución Cubana. Ya había investigado yo un poco, pero no lo había profundizado del todo, ¿no? Creo que todo esto de la América Latina en esta época de la Guerra Fría influyó mucho en cómo estamos ahorita posicionados, cómo está nuestro gobierno, cómo está la sociedad, cómo está la economía. Siento que todo viene a raíz, o bueno, gran parte a raíz de esta época que fue la Guerra Fría. Siento que marcó mucho, definitivamente, sobre todo en Cuba, como podemos darnos cuenta. Para bien o para mal, en otros países podemos ver también otros conflictos más contemporáneos, pero creo que esto no se puede olvidar, es algo muy importante que, no sé, creo que lleva mucho que ver a cómo estamos ahorita. Y bueno, si no me equivoco, ya es todo. Gracias.